igualmente lo tengan acerca de la evaluación de este primer trimestre de homilética. Vamos a estar estudiando 3 documentos, hermanos, acerca de homilética. La próxima clase, si Dios lo permite, voy a pasar el plan de evaluación, que ahorita me sale error en los puntos, no me deja abrirlo. Ya se los voy a enviar, ya una vez la regla se los envío a cada uno de ustedes, y para que tengan el plan de estudio. Hoy les voy a dejar una pequeña tarea para examinar los estudios que ustedes tienen acerca de la homilética, como ustedes saben, acerca de la homilética o de la formación de bosquejos. Entonces quiero primero evaluar eso para que voy a estar en este tarea, al finalizar les voy a decir, y terminamos entonces con esta tarea al finalizar. Pastor, confirma hasta qué horas tengo, por favor. ¿Hasta qué horas? 10:20. Mirar el horario. 8:05. 10:05, ok. Hasta las 8:05. Ok, listo, perfecto. Entonces vamos a estudiar primero la primera hoja, si pueden ir allí a la página capítulo 2. Página capítulo 2. Habla acerca de la introducción y de la información acerca de la homilética. Si no tienen los documentos, vamos a mirar eso para la próxima clase. Y si pueden, tomen apuntes de lo que les voy a mencionar, porque de ahí para preparar una evaluación. Primero que todo, la homilética es el arte de la predicación, la buena forma de la predicación, cómo nosotros predicamos de una forma correcta y cómo nosotros nos preparamos de una forma correcta para poder expresar la palabra de Dios. La homilética es el buen expresamiento de la predicación, es la personalidad de cada predicador para enseñar o predicar la palabra de Dios. Hay hombres, hay mujeres, hermanos, hermanas, esta evaluación, esta materia, la homilética, tanto como para hombres como para mujeres. Las mujeres tienen que enfrentarse a enseñar a las señoritas, enseñar en diferentes reuniones de señoritas, de damas, y esto les va a ayudar a usted. El propósito de esta clase, hermanos, es salir como mejores predicadores, Por eso vamos a estudiar el buen arte de la predicación. Predicar es la verdad a través de la personalidad, el poder de la palabra predicada. Quiero que me acompañen por favor a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y el primero que lo tenga, que lo pueda leer fuertemente, Hechos capítulo 4, versículo 2. Para esta materia voy a estar calificando también la participación, pues la homilética es cómo expresar la predicación y la enseñanza de la predicación, de cómo predicar a otras personas, nos ayuda a nosotros desde ya, cómo nos expresamos, cómo participamos en las clases. Entonces vamos a estar calificando eso, hermano Carito, por favor, fuerte. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ahora miren Hechos capítulo 1, versículo 8, es un versículo que no sabemos, y Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: los discípulos estaban esperando del Señor una respuesta a algo que no era tan importante. Y mira, el expresar la palabra de Dios debe de ser con pasión, con entusiasmo, con amor, pero también con la actitud verbal, la actitud corporal. La buena predicación, el arte de la predicación está en cómo das un mensaje, das cierto mensaje, en este caso el mensaje de la palabra de Dios. En este capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Yo siempre lo he dicho cuando enseño homilética: una persona que va a dar una información muy, pero muy importante en el momento de su muerte, o en el momento en el que no va a volver a ver a esa persona, le va a decir lo más importante, le va a dar
dar a conocer la frase más importante, que es: el Señor Jesucristo les dice, mira, van a recibir ustedes poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última tierra. En 1 Corintios, la palabra de Dios, luego vamos a ver los versículos, pero 1 Corintios habla acerca de la locura de la predicación. Le agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay personas que no van a comprender la palabra como la comprende. Hay personas que no van a tener el entusiasmo que usted tiene para enseñar, para ganar almas, para ver a una persona en la calle y darle un folleto, quizás a alguien de la tercera edad, que nos llena nuestro corazón y saber que en cualquier momento la persona tiene más posibilidades de irse con Dios y entregarle la verdad. Y la homilética se basa en cómo expresa el mensaje, cómo expresa un mensaje de la palabra de Dios con su cuerpo, con su mente, con sus gestos, con sus manos, con su rostro. La palabra de Dios en Proverbios dice que el corazón alegre hermosea el rostro, el corazón alegre hermosea el rostro. El dar un mensaje no es como formal. Ahorita estaba diciendo el pastor de República, que nosotros no hacer nuestro trabajo como por hacerlo y por cumplir y tener ciertos resultados. La homilética es eso, es llenar todo, tomar todas las herramientas que Dios nos da para poder dar el mejor mensaje, la palabra de Dios. Ahí en la guía número 1 dice el poder de la palabra predicada. Tiene poder para crear, nos muestra pasajes acerca de Dios. Con la palabra de Dios, Dios creó todo. Con la palabra de Dios, Dios va a desechar todo. Le ha dicho la Biblia que vendremos con Él, y Él con la palabra de su boca, con la espada que sale de su boca, va a destruir todo. Entonces, la palabra de Dios es tan poderosa en las manos de Dios como en nosotros, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace el canal para que el mensaje pueda ir con pasión, con pasión, con amor, con fuego, quemarnos en el mensaje, dar todo. Cuando tenemos escuelitas bíblicas, cuando tenemos alguna reunión, le digo a los estudiantes, hermanos, es dejar todo en la cancha, es dar un mensaje, que puedan ver a Cristo a través de nosotros. Si hay niños, comportarnos como niños y puedan dar un mensaje. El pastor Hayes dice que tú puedes darle un mensaje a un niño sin que el niño se te aburra, sin que el niño se aburra del mensaje que está dando la palabra de Dios. Tú vas a poder enseñar a cualquier otra persona. Entonces, el cómo enseñar la palabra de Dios es muy importante, porque está en si la persona se va a llevar algo o no. Y ahora, sin entender, comprender de una forma madura que todo el proceso de convencimiento y de la gracia transformadora y demás va absolutamente todo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Pero Dios también manda al hombre a enseñar. Ahorita estaba hablando de 1 Pedro 3:15. Dice la Biblia en 1 Pedro 3:15 que debemos de prepararnos de una forma adecuada para entregar el mensaje, para entender la palabra de Dios. Y ahí en el número 1 dice el poder de la palabra predicada. El inciso A, tiene poder para crear, ¿no? El inciso B, persuade a los hombres. En Judas dice, fuérzalos a entrar. Y eso está, hermanos, en cómo damos el mensaje nuevamente, cómo damos el mensaje. El inciso C, cumple con propósitos divinos. O sea, usted no está hablando por usted mismo. Alguien que se convierte en un ganador de almas, en un discípulo de Cristo, que es alguien que sigue a Cristo, está dando el mensaje de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando. Mateo capítulo 5, versículo 25, también da una referencia. Incisos D, conoce los motivos de los hombres, discierne los pensamientos. Hay veces en los que usted va a dar un mensaje y usted no sabe qué mensaje le va a dar. Los discípulos le preguntaban, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Y él decía, no se preocupen por nada, yo voy a ir delante de ustedes y ustedes van a detener lo que van a necesitar. No se preocupen por nada. Si no saben qué decir, tranquilo, que en el mismo momento les va a decir qué es lo que tienen que decir. El Espíritu Santo les va a decir. Y así mismo nosotros, dice inciso D, conocen los motivos de los hombres. La palabra de Dios conoce
en cada rincón del corazón. Usted se esfuerza con predicar con pasión, con predicar con un buen estudio, con una buena santificación, con una buena mente y una buena postura ante Dios. Dios le va a usar de una forma extraordinaria. Bueno, ahorita voy a contar rápidamente un testimonio. Creo que era el pastor Salazar. Estaba tocando un día una puerta y Dios le pone en el corazón al ganador de almas de volver a esa puerta. Ya está un poco lejos, vuelve a esa puerta, vuelve a tocar la puerta. El ganador de almas espera, no había nadie, se sigue y nuevamente el Espíritu Santo le dice: se vuelve allá, toca la puerta. Él vuelve y toca la puerta y en ese momento se iba a volver a ir cuando en esa puerta. Este hombre estaba en el segundo piso de su casa con una soga en su cuello y dice: ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Y empieza a predicar el evangelio. El joven empieza a llorar, recibe la palabra de Dios. Al final este joven me cuenta cómo ya estaba colgado con la soga, solamente dando saltar, pero alguien le impedía morir ese día y era la puerta, decía. Y el mensaje debe venir conectado totalmente con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo discierne los pensamientos, discierne las situaciones, discierne la dificultad. Cuando da un mensaje de la palabra de Dios con la llenura del Espíritu Santo, se nota la diferencia cuando alguien no lo da, se nota. Y por eso conoce los motivos de los hombres. Inciso E, revela la condición del hombre. Inciso F, convierte al hombre. Inciso G, influye todo el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Yo no puedo predicar, por eso he estado buscando la forma de poder enseñar así, para que ustedes puedan ver las expresiones corporales. Hermanos, necesitamos aprender a hablar con el cuerpo, aprender a hacer un mensaje con nuestro rostro, no solamente a veces por ejemplo, los ganadores de almas dan un mensaje, pero como robot. Y la persona está preguntando algo y usted vuelve al punto y estás trabajando como un robot. Pero Dios no nos manda a prepararnos. Y bueno, hermanos, esta materia para que conozcamos estos primeros principios que son del A hasta el G. Ahí va a haber una pregunta, así que márquelo, por favor. Ahí va a haber una pregunta en el examen. Usted va a tener que explicar cómo funciona la palabra de Dios cuando se predica. ¿Cómo funciona la palabra de Dios cuando se predica? Algunos incisos. Número 2, la palabra de Dios tiene poder. Inciso A, la palabra poder en griego es la palabra dinamita, que es donde se saca la palabra dinamita. Cuando la palabra de Dios en Hechos 1:8 y en Romanos 1:16 dice: pero recibiréis poder, hablaba de dinamita. ¿Sí me está escuchando? Está hablando de dinamita, de un explosivo, de algo fuerte. Por eso ahí la palabra poder significa dinamita, y es el poder que está en el mensaje. Romanos 1:16 menciona igualmente el poder del evangelio, el poder del evangelio. El evangelio tiene poder, el evangelio es dinamita, hermanos. Y cuando usted predica el evangelio, se está predicando dinamita, está predicando poder, está predicando fuego. Y por eso es que a veces nos consumimos, a veces lloramos por la persona que está llorando, a veces damos un mensaje totalmente diferente al que estábamos pensando, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Y poder qué significa el poder? Porque recuerde que el poder está en el mensaje, en el evangelio. Eso va a otra pregunta para el examen también, o para la otra clase de inciso 3, el Espíritu Santo da poder para predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo da poder para predicar la palabra de Dios. Hay un predicador muy famoso, él en Inglaterra, en los años contemporáneos de Spurgeon, en la de 1800, y este hombre estaba predicando en una de los lugares más fríos en Canadá y en Estados Unidos, en Inglaterra. Ellos predicaban en lugares muy fríos, pero un día él estaba predicando en un lugar tan frío que se le congeló la lengua y no podía hablar, tenía que tomar algo caliente, y con la lengua aún rajada. Él tenía una enfermedad en sus huesos, su sangre, él empezaba a sangrar y estaba casi muriendo. Y muestra
muestra la historia que este hombre casi muriendo estaba de rodillas predicando el mensaje del Evangelio, y así muriendo y sangrando, él estaba predicando el Evangelio. Así en el Titanic, un predicador, no recuerdo ahora el nombre de este predicador en el Titanic, él predicaba: ser salvos, reciban a Cristo, ser salvos. Y predicaba, hermanos, con pasión, creyendo que podía ser, en estas circunstancias era la última oportunidad que Dios les daba para recibir el Espíritu Santo, recibir la palabra de Dios, arrepentirse. Pero el poder está en el Espíritu Santo, en el Evangelio, en el mensaje. No está en ti ni en mí. Dios no busca talento de usted y de mí. Dios no busca que podamos expresarnos de la mejor forma, sino que tengamos la disposición para mejorar, y el poder de la palabra de Dios convierte a los hombres. Número 3, el Espíritu Santo da poder para predicar la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 2, es importante verlo aquí. 1 Corintios 2, que lo lea del 1 al 5 rápidamente, por favor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, antes de leer fuerte. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia, de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, sino de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, el apóstol Pablo está hablando ahí de varias cosas, pero en general es una exhortación, un llamado de atención, de ánimo y de levantamiento del espíritu, del alma. Nosotros tenemos que comprender, hermanos, que el poder Dios nos lo da en nuestra alma. El Espíritu Santo nos da su consejo, nosotros tenemos que predicar todo el consejo. A veces va a incomodar. El apóstol Pablo es un llamado a los corintios, y él está diciendo que al principio no viene con palabras excelentes. La primera carta de Corintios, en el capítulo 5, él le exhorta a excomulgar o a sacar a un hombre perverso de la iglesia, y ellos les iba a causar tristeza por lo que estaba pasando, por lo que se iba a dar la cuenta a la iglesia. Pero en el segundo carta a los Corintios, en el capítulo 2, él empieza a hablar de cómo han cambiado las cosas, cómo las personas se han arrepentido y se conoce que este hombre que se había arrepentido era ese perverso que en el capítulo 5. Entonces, cuando predicamos todo el consejo de Dios, el consejo de Dios transforma al hombre cambia al hombre, hace una nueva creación. Ahí insisto, a predicación de todo el consejo de Dios. Número 1, predicación bíblica por cada palabra, porque la escritura es inspirada por Dios. ¿Dónde está ese versículo? La escritura es inspirada por Dios. Muy bien, ahí está, ahí mismo en las hojas, según la escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios, todo es inspirado por Dios. Inciso A, inspiración plenaria. Todo lo que enseñan las escrituras es inspirado, hermanos. Todo es inspirado por Dios, no algunas cosas. Personas perversas se unen las iglesias, que toman solamente poco el consejo de Dios, de la palabra de Dios, y otro consejo de Dios, pero eso no es consejo de Dios. O sea, ponen la palabra Biblia, la palabra de Dios en duda, o solamente toman algo del consejo de Dios y lo demás lo rechazan, lo ponen en duda. Son personas perversas. Son testimonios, hermanos, de personas que han muerto por dejar a un lado algo de la palabra de Dios. Conozco varias personas como testimonio. Dios habla del poder de Dios con su palabra, con todo el consejo de Dios. Es una inspiración plenaria, completa. Inciso B, inspiración verbal. Cada palabra es inspirada, cada palabra es inspirada. Los profetas le decían al Señor: Señor, no dejes caer ni una sola palabra de mi regazo, de lo que yo hable contigo, Señor, no dejes caer ni una sola palabra. Y quizás para nosotros podemos equivocar en cuando predicamos o enseñamos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Quiero hacer un paréntesis allí, hermanos. La homilética va en relación completa con la hermenéutica. La homilética es la
predicación. La homilética es el arte de la predicación, cómo predico la palabra de Dios. La hermenéutica es el arte de cómo tomo el consejo de Dios, cómo aprendo el consejo de Dios, cómo enseña el consejo de Dios, cómo estudiar el consejo de Dios, la hermenéutica. Pero va todo encaminado, va de la mano la homilética y la hermenéutica. Número 2, expone el sentido y propósito original del Espíritu Santo. Expone el sentido y el propósito original del Espíritu Santo. Inciso B, predica la palabra de Dios con autoridad. 2 Timoteo 4, ahora allí por favor, ese era el versículo que quería tocar al principio y quiero que lo leamos todos allí. 2 Timoteo capítulo 4, por favor. 2 Timoteo capítulo 4. Dice la Biblia, Pablo hablando de a Timoteo, un joven predicador, un hombre pastoreando, un joven que encarece delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué, hermanos? Que predique, el versículo 2 dice, que prediques, que prediques, ¿qué? La palabra mía, no necesitamos nada más, hermanos. Aquí está el consejo de Dios, míralo acá. Acá está el consejo de Dios, que prediquen la palabra. La hermenéutica, como va de la mano, no necesitan hablar de la hermenéutica también. Que usted aprenda a predicar, uno necesita conocer más la palabra de Dios, algunas reglas de la hermenéutica. Hay una regla, se llama la regla de oro de la hermenéutica. La regla de oro, anote lo que esto va quizás para un examen. La hermenéutica, la regla de oro dice lo siguiente: la palabra de Dios se explica por sí sola, por sí misma. La palabra de Dios se explica por sí misma, por sí sola. Esa es la regla de oro de la hermenéutica. Y Pablo le decía a Timoteo, te encarezco, te lo ruego por el nombre de mi Salvador, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mira lo que dice después. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y hermanos, y doctrina. Al finalizar dice y doctrina. Hermanos, la doctrina nos la da la palabra de Dios, nos la dan nuestros maestros, nuestros pastores. Aprende a escuchar, a vernos, buenas predicaciones, atacar buenos contenidos de la predicación de la palabra de Dios. Que te está predicando un montón de cosas, pero no te predica la palabra de Dios. No está publicando todo el consejo de Dios. Dice después en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón o oír, amontonarán maestros por las concupiscencias y apartarán la verdad del oído y la volverán a las fábulas. Pero tú se sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, ese último versículo allí en el versículo 4, versículo 5 dice haz obra de evangelista. Necesitamos entender, hermanos, que un buen predicador se hace por la práctica. Un buen predicador, una buena hermana que pueda enseñar a las hermanas, que enseñe un buen mensaje a las señoritas, que enseñe un buen mensaje a las hermanas, que enseñe quizás en un funeral, en unos 15 años, que enseñe en una casa el evangelio. Alguien que predica, hermanos, el consejo de Dios, tanto una hermana a las hermanas como un hermano en un púlpito y demás, hermanos, deben de número 1, predicar todo el consejo de Dios. Número 2, predicar con el Espíritu Santo de Dios. Y número 3, hermanos, debe de ser un buen evangelista, debe de hacer obras de evangelio, de evangelista, hermanos. Vuelvo y repito, el buen predicador, la buena hermana, que una buena maestra, un buen maestro que enseña bien la palabra de Dios, se hace en la práctica. ¿Se hace como, hermanos? La práctica, lo práctico. Es bueno estudiar esto, pero es bueno que ustedes tengan todas estas notas y estudien en su casa. Ahí les va la tarea, antes de que se me olvide, antes de que finalicemos, todavía me quedan 9 minutos. Ahí les va la tarea, anoten la tarea, hermanos, para dentro de 8 días, por favor, la tarea. Hacer un bosquejo, les voy a dar en los últimos minutos
les voy a dar cómo hacer un bosquejo. Hermanos, ¿cómo van a hacer ustedes un bosquejo? Hermanos, ¿cómo hacer un bosquejo? Un sermón de la palabra de Dios. Si te invitan a una casa donde hay, hermanas, donde hay muchas mujeres, mira, hermana, quiero que ustedes me enseñen. Ok, hay hermanas, claro que sí. Hay hermanos, pues vamos a dar un lugar a un hermano que pero hay mujeres, convocan a 20 mujeres, 10 mujeres, les voy a dar un mensaje y que ustedes un mensaje, que puedan saber cómo diseñar un mensaje, un buen mensaje, cómo se desarrolla. Entonces, la tarea va a ser hacer un bosquejo o un sermón del tema que ustedes quieran. Un sermón o un bosquejo del tema que ustedes quieran. Dice, quizás, pastor, no lo sé, bueno, para eso estamos aquí, para que ustedes aprendan. Ustedes van a tener el sermón, el primer sermón, o el primer bosquejo que ustedes van a tener en nuestras clases, lo van a presentar, lo voy a subir aquí a Classroom para que lo desarrollen y van a hacer ustedes su primer bosquejo, su primer sermón del Instituto de la clase de homilética. Y al finalizar de toda la clase de homilética, ustedes vamos a estar diseñando diferentes sermones y bosquejos. Y el objetivo de eso es que al finalizar de toda la clase, diferenciar cómo entró y cómo van a salir, cómo creció y cómo diseñaron el bosquejo. Pero recuerda que el poder de un bosquejo, de un sermón, de una predicación está en el mensaje, en el mensaje. El poder de una predicación está en el mensaje, el contenido del mensaje, como da el mensaje, como presenta el mensaje. Listo. Entonces, voy a poner algunos, la estructura del sermón. Para los que están allá en Armenia, lo voy a ir dictando. Arriba pongan el sermón o bosquejo como título y les voy a dar una estructura muy sencilla para diseñar un bosquejo. Les voy a dar una de las estructuras más fáciles para que después vayamos con el tiempo haciendo estructuras un poco más complejas para que usted no se vaya a perder. Lo número uno está el título del mensaje, el título del mensaje. Número uno, el mensaje. Número dos, el tema del mensaje. Número dos, el tema del mensaje. Número tres, el texto. Número 3, el texto. Número 4, arriba un texto, ahí ponga al frente principal, texto principal. Número 4, ¿verdad? Texto secundario o de apoyo, o texto de apoyo. Número 5, introducción. Entonces, número 1, título, número 2, tema, número 3, texto principal, número 4, texto secundario, texto de apoyo, número 5, introducción, número 6, los puntos a tratar, entre paréntesis ponga 1 o 2 o 3 o más de 3. Número 5, los puntos a tratar, entre paréntesis 1, 2, 3 o más. Entre paréntesis número 6, la aplicación del mensaje.
la aplicación del mensaje. Haga una seña en su cuaderno para que sepa que el número donde están los puntos y la aplicación, ¿no? Ese es el cuerpo del mensaje o el desarrollo del mensaje. No. Introducción aparte. La introducción, después los puntos, después la aplicación, ahí ponga el cuerpo del mensaje, los puntos y las aplicaciones donde el cuerpo o el desarrollo del mensaje. Y último punto, la conclusión. Entonces, con esos puntos ustedes van a tratar de van a ir a la Biblia y van a tener cualquier tema. Ustedes pueden tomar el tema que más les guste, la palabra de Dios, una historia, puede ser una historia o una parábola. Bueno, parábola no, todavía no, mejor no, pero una historia bíblica o algún pasaje, y ahí van a tratar de hacer un mensaje como puedan, listo, que no ven cómo van a llegar a esta clase. Entonces, como pueden hacer un mensaje, lo van a traer y lo vamos a enseñar en Classroom, y lo voy a evaluar y les voy a decir cómo debemos de mejorar. Y vamos a la guía, me quedan 2 minutos. En la guía dice el número debe predicar la palabra de Dios con autoridad, debe recibir el mensaje con autoridad. Vamos a tratar en estas clases, vamos a estar dando lugar para que algunos den ciertas enseñanzas, los hermanos puedan dar una pequeña predicación y las hermanas nos puedan hablar acerca del Evangelio o algo similar. Y a ver cómo estamos enseñando, qué podemos mejorar, ser autocríticos y entre nosotros mismos evaluarnos y mejorar. Entonces, usted pregunta de parte de Dios, recuerda que va por autoridad. El primer proyecto dice que nosotros somos embajadores, como si Dios mismo rogase por nosotros, en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y eso pregunta la intención original del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es inspirar ese pasaje, esa historia, etcétera. Número 2, lo que Dios quiere que aprendamos y entendamos en este pasaje. Yo creo que ahí va a estar todo lo que les estoy hablando en la guía. Número 3, la verdad que ese pasaje enseña, que es la proposición. Vamos a mirar qué es la proposición y eso más adelante hizo. Y después, insisto, en el número 5, el testimonio del predicador, el testimonio del predicador. Finalizo con esto, ya me quedo un minuto, finalizo con eso. Usted y yo debemos de cerciorarnos de dar un buen mensaje con todo lo que Dios nos ha dado, con las manos, con los ojos, con nuestro rostro, con nuestro cuerpo. Si en algún momento yo tengo que, las escuelitas bíblicas a veces que algunas enseñanzas y tirarnos al suelo, disfrazarnos, pero hacer todo lo posible para que el mensaje quede claro, a tomar la atención. Y miren acá, hermanos, y poder tomar la atención, entender, hermanos, y pensar personas, quién pueda estar más el calor. El pastor de Hals, que él recomienda cuando se pone un mensaje, está muy atento a ti y darle ese mensaje. Y hermanos, de eso se trata la homilética. El Espíritu Santo de Dios a enseñar todo el consejo de Dios y cómo lo vamos a dar, cómo lo vamos a dar. Y tener un buen testimonio. Finalizando la introducción, tener un buen testimonio. Un predicador decía, había un joven, todo el mundo lo conocía en el instituto, y ese joven dio ese día uno de los mejores sermones que ha escuchado este predicador. Ese predicador dijo, wow, mira, si no te conociera, te creería. Y hermanos, el testimonio, cómo da un mensaje y todo esto va reunido con el poder del Espíritu, la santificación, cómo Dios está poniéndose el guante en cada uno de nosotros que somos humanos y nos toma y nos usa. Debemos de saber cuándo Dios nos usa y prepararnos mejor. Entonces, pídale a Dios
que Dios le enseñe, que el Dios le pueda sacar mucho provecho de estas clases. Listo, vamos a orar y recuerda hacer esta tarea para dentro de 8 días y vamos a evaluarlo luego a ver cómo estamos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias, te damos bendito Dios por tu enseñanza, por tu verdad. Padre, ayúdanos, Señor, a ser mejores predicadores. Infórmanos, Padre, por favor, de la mejor manera que lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Y su hermano, Dios le bendiga.